yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora, o ¿Dónde está la bolita? O Encuentra al corrupto. Qué semana más difícil la que acabamos de pasar. Qué difícil entender qué era lo más importante a lo cual ponerle atención. Establecer cuál es la verdad de este momento, analizar y desmontar todos los discursos que estuvieron dando vueltas, objetivamente es imposible para un espacio como La Píldora, porque La Píldora soy yo. Para poder sacar píldora tuve que reconciliarme con esa verdad y decidí hacer una advertencia, y es que lo que están a punto de ver es la instantánea de país que me queda a mí, una sola personita, después de entrar en contacto con el mayor rigor que pude en los detalles de cada bomba, recoger los pedacitos que quedaron botados por ahí e intentar unirlos mientras cada pedacito se me deshacía como arena entre los dedos. Esta va a ser una instantánea con más preguntas que respuestas, porque ni modo, así es como estamos. Por un lado, el Partido Verde implosionó. Por otro lado, la Corte Constitucional anuló la creación del Ministerio de la Igualdad. Por otro lado, el ELN se dividió y el Frente Comuneros del Sur decidió separarse del Comando Central y mantener activo el proceso de negociación con el gobierno. Por otro lado, la UNGRIT, Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, se volvió famosísima porque por un lado se prendieron 2 ventiladores con respecto al escándalo de los carrotanques y por el otro el actual director de la UNGRIT, Carlos Carrillo, empezó a escarbar más allá del escándalo de los carrotanques y encontró un entramado de contratos y corrupción que, sorprendentemente, salpica a gente de gobiernos anteriores. Y finalmente, 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral pidieron abrirle investigación a la campaña de Petro por presuntamente haber saltado los topes. En respuesta a esto, Petro dijo, básicamente, se activó el golpe blando. Necesito el apoyo popular para quedarme aquí por el tiempo que me eligieron. Básicamente. Y yo, intentando encontrar otra perspectiva de todo esto, aterricé en un space de los bodegueros de la derecha que durante varias horas del miércoles 8 de mayo estaban ahí haciéndome ojitos cada vez que yo entraba a navegar la cloaca. Y como ese 8 de mayo todo lo que les acabo de contar más o menos se juntó en un embudo y ese space duró 5 horas, pues terminé entrando y escuché cosas muy interesantes que decidí grabar algunas para revisar si realmente había escuchado lo que creía que había escuchado, y luego decidí que vale la pena que ustedes las escuchen también, dado que los space son espacios públicos en Twitter o en X que cualquiera puede escuchar. Yo creo que las marchas son importantes. Vamos a hacer una marcha el 26 de mayo, el 26 de mayo, domingo 26 de mayo, donde yo espero que salga a la calle más gente que el 21 de abril. Y si los señores congresistas no la leen, pues que los magistrados la lean. Y después vamos a hacer una el 20 de julio. Y seguramente la van a leer. Después del 20 de julio. Esa del 20 de julio me gusta porque es que ese día ellos tienen que estar allí. Sí o sí, tienen que sentir la gente. Y es festivo. Es el mismo efecto de que la gente puede salir. De que la gente no le toca faltar al trabajo para que lo despidan. Y adentro del Congreso, cuando estén afuera la gente en la plaza, conmigámonos, gritándole y exigiendo a los congresistas, nos van a escuchar. Y corruptos como el presidente del Congreso que recibe coimas, o el presidente del Senado, el presidente de la Cámara que recibe coimas, se van a dar cuenta que la gente está afuera. Y pues, hermano, tratemos de hacer las cosas constitucionalmente. Hagamos las cosas democráticamente. Un paro tumbar Rojas Pinilla, hombre, en medio de que Rojas Pinilla era un dictador. Gustavo Rojas Pinilla, o sea, esta gente está hace 50 años atrás, 50 más, mucho más. David, yo creo que lo del paro es como la espada de un samurái. Un samurái no desenfunda su espada hasta que no la va a usar efectivamente para derrotar a su adversario. Si en algún momento vemos que realmente este personaje se quiere perpetuar el poder, que este personaje está rompiendo el orden constitucional, ahí tenemos que hacer como los samuráis y sacar la espada para derrotar a ese adversario. Eso es lo mismo. Pero no podemos pensar que el paro es como, hagamos paro porque si no, así no funciona. Nosotros no somos de izquierda, no somos petristas, que no hacemos nada, ni estudiamos ni trabajamos, entonces sacamos paro y que el país... ¿Cómo así que no son la izquierda y que tienen que trabajar y que están ocupados 5 horas en un space? En este momento todavía hay otras herramientas democráticas fuertes, como el artículo 109, como obviamente lo que está pasando en el CNE y muchas otras. Vuelve y juega, el famoso artículo 109. Ahora, plantear el paro como la posibilidad de que él renuncie o salga mañana, despierte. Estamos hablando de un psicópata megalómano que le va a importar muy poco si el país se quema.
e incluso estará feliz de que hayan muertos para luego hablar de los mártires que defendieron su gobierno. Ojo con eso, o sea. ¿Qué tal las palabras que utiliza esta gente? Psicópata, megalómano. Los sátrapas no entregan el poder por las buenas. ¿Qué pasó en Rumania con Ceausescu? Lo tuvieron que sacar a las malas, porque por las buenas nunca lo pudieron sacar. Dos cosas me llaman la atención de este space. Uno, los asistentes, que incluyen al bodeguero periodista David Guitis y al organizador de las marchas Pierre Gonzaga, se debaten entre organizar un paro o organizar una seguidilla de marchas, mientras la posibilidad de llegar a una confrontación directa es transversal a ambas posibilidades, cosa que me parece peligrosa porque hay algo de doble discurso ahí, ¿no? Es como, somos pacíficos, pero si nos toca irnos a las malas, pues nos vamos a las malas, algo así. Y dos, me llamó la atención que sus argumentos son básicamente un discurso de odio, aunque tienen a la mano un compendio grande de argumentos que es el escandalazo de la Ungrit. Me pareció raro que no estuvieran más enfocados en eso y entonces decidí desmenuzar un poco más lo que había escuchado durante la semana sobre ese escándalo, a ver si entendían por qué de pronto no era tan interesante para ellos. Esta historia empieza cuando Snyder Pinilla, exfuncionario de la Ungrit, señalado por el escándalo de los carrotanques, se dice a sí mismo, yo no me voy a hundir solo, y decide buscar un principio de oportunidad frente a la fiscalía, es decir, la posibilidad de que no le vaya tan mal a cambio de entregar información. ¿Y qué fue lo primero que soltó? Que por orden de Olmedo López, exdirector de la Ungrit, nombrado por Gustavo Petro y miembro del Polo, él le entregó 3.000 millones de pesos a Iván Name, presidente del Congreso y miembro del Partido Verde, y además le entregó 1.000 millones a Andrés Calle, presidente de la Cámara y miembro del Partido Liberal, contando además con la ayuda de Sandra Ortiz, exconsejera de la Presidencia para las Regiones y miembro del Partido Verde, quien habría llevado la plata a Name en unas maletas. Divino el triángulo, el cuadrado, lo que sea, la cuadratura, o sea, verdes, mal. Liberales, mal. Polo, mal. Olmedo López y Sandra Ortiz, que son dentro de este cuadro los dos que nombró directamente Gustavo Petro, los demás no son nombramiento de él, son ex de sus cargos porque apenas fueron señalados se les pidió que renunciaran, que es lo mínimo que hay que hacer, aunque no todos los gobiernos lo hacen. La plata habría salido del presupuesto asignado para comprar los carrotanques que iban a aliviar la necesidad de agua de La Guajira y según las declaraciones de Snyder, hay dos posibles destinos de uso para esa plata. Una, que era para que Name y Calle lograran apoyo a las reformas del gobierno Petro, cosa que compromete a Petro, y la otra que era para mover las elecciones regionales, cosa que aún compromete al gobierno de Petro, pero también compromete a buena parte de la oposición, porque acordémonos cómo le fue al gobierno de Gustavo Petro en las regionales. Las dos opciones están sobre la mesa sin confirmación porque el man no aseguró ni lo uno ni lo otro, pero las dos cosas quedaron sugeridas. Divino. ¿Qué dijo Name frente a estas acusaciones? Algo sorprendente. Se me ha señalado de manera directa como ejecutor de actos de corrupción que... Resumamos porque la verdad esta gente escribe larguísimo para decir lo que siempre dicen todos y uno ya sabe qué es lo que van a decir antes de que lo digan. Se puede resumir en yo no hice lo que Snyder dice que hice y a mí que me investiguen. Lo interesante de esta respuesta sorprendente es una consecuencia que sí resulta relativamente sorprendente y es que Antanas Mockus y Claudia López decidieron renunciar al Partido Verde, diciendo básicamente no podemos estar en un partido que tiene un señalamiento tan grave en una figura tan importante como Name. Básicamente Claudia dijo, yo no me hundo con este barco y saltó. Lo que es algo así como que Dios y Jesús renunciaran a la iglesia y quedara solo dando vueltas por ahí el Espíritu Santo, que para el caso viene a ser como Fajardo. El centro fue bombardeado con todo éxito y está a nada de desaparecer definitivamente del mapa. Pero bueno, siguiendo con el entendimiento de lo que mostró el ventilador, ¿qué pasó después de que Snyder lo prendió? Pues que se abrió otra fuente de denuncias por cuenta del actual director de la Ungrit, Carlos Carrillo, quien empezó a hacer pública una suerte de corruptela retroactiva que ha estado encontrando en la institución desde que él llegó a ejercer el cargo en marzo. O sea, todo esto está muy pegado, ¿no? Marzo llega Carrillo a la Ungrit, 30 de abril Snyder prende el ventilador y 2 de mayo Carlos Carrillo le da una entrevista a María Jimena Duzán en la que expone la corruptela retroactiva de la Ungrit. Pues en la política tradicional, como la que ha hecho siempre el Partido Liberal y como la que ha hecho el santismo y como la que han hecho muchos sectores, la unidad es fundamental, porque tiene presencia en todo el territorio nacional, porque es muy poderosa y además se llega con el poder de la institucionalidad a los sitios, a unos billares del río donde no hay nada, entonces a usted le piden como si fuera una lista de mercado.
Y hay cosas que uno no puede hacer, pero hay otras que se puede hacer. Por eso es que es tan fácil que una persona sin escrúpulos llegue y le diga al alcalde, bueno, alcalde, entonces yo le hago este puente, yo le hago un dique carreteable, yo le hago no sé qué, pero usted vota por mi candidato. Y eso, a mí me han dicho que el señor Olmedo López, en octubre, a lo que se dedicó fue a hacer campaña. El primer contrato que firman con Roger Pastas Fuertes, con Impoamericana Roger Sass, la empresa esa de papel, lo firman 2 semanas antes de las elecciones. Por supuesto, en Uribia y en los municipios de La Guajira, pues eso se recibe como un gran anuncio para hacer política y eso tuvo mucho que ver con que el proyecto saliera tan mal. Esto hace match con la opción de que la plata fuera dirigida a financiar elecciones regionales. Hay un cartel que está enquistado ahí desde hace años y que ha convertido la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en una mina de oro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos superpoderes, que es lógico que los tengamos porque tenemos que atender la de contratación y todo eso. Directa. Eso no hay CECOP, eso no hay Ley 80, eso es contrato. Y tiene todo el sentido, porque en una emergencia pues no hay posibilidad de abrir una licitación y esperar y esto y lo otro, pero como lo dije al principio, eso funciona cuando quienes lo manejan son personas decentes. ¿Quién es Snyder Pinilla y por qué es importante su decisión de entrar a colaborar con la Fiscalía para develar quiénes son realmente las fichas clave? Es el subdirector de manejo de los Aguilar. Señor Pinilla, imagínese usted, viene del clan Aguilar allá en Santander, exalcalde de Sabana de Torres, un personaje pues, de esos que nosotros toda la vida hemos criticado, pero resulta como subdirector de una de las entidades más importantes del Estado en nuestro gobierno. Es un golazo, un golazo. Este man está diciendo que Olmedo López nombró a Snyder y que fue un gol que les metieron. Muchas de las personas que llegan a la unidad son antioqueñas, de Itagüí, de Envigado, la secretaria general también viene de allá, como Olmedo López, y mucha gente del gobierno de Quintero. Quintero se pone muy bravo, el otro día me pidió que yo no mencionara su nombre, pero no le voy a hacer caso. De hecho, al día siguiente hay una pelotera en la W que dura 25 minutos con estos dos jalándose de las mechas. Bueno, Carrillo se las jala a Quintero porque Quintero no le puede jalar nada a Carrillo. Yo a usted no me he referido mal nunca. El que empezó esta pelea Usted no puede pedir algo que usted no da. No, señor, no, señor. Actúe con respeto como funcionario público. Allá tenga toda la tranquilidad, revise todo, no va a encontrar absolutamente nada. Sí. Hablemos de reducción, hablemos de Corcurabá. ¿De quién es Corcurabá? No sé qué es reducción, imagínese. ¿De quién es Corcurabá? Que hay una dirección que se llama así, pero usted lo dijo en medios. No sabe dónde va a decir otra cosa. Usted no volvió a hablar usted con Alesia. Usted que le dio un crédito de 200 millones de pesos desde la alcaldía cuando estaba saliendo, no volvió a hablar con ella ni para contarlo. Los alcaldes no dan créditos, Carrillo. No ¿qué me dice de las acusaciones tan graves de los diezmos que pagaban los contratistas para su campaña presidencial? Eso también lo va a negar. Desesperado. Usted va a dejar al sobrino de NAME en la Secretaría General, donde están las pruebas, donde eventualmente voy a dejar a Leonidas. Bueno, entonces voy a dejar a Leonidas. Muy interesante. Esto es lo único que vale la pena agarrar de esta pelotera y es que Quintero le reclama a Carrillo por tener nombrado en la UGRIT a Leonidas Name, sobrino de Iván Name. Y Carrillo señala a Quintero de tener cuotas dentro de la unidad. Lo importante es eso. Pero bueno, para ponerle un moñito al episodio Investigación de Carrillo, quisiera resaltar que difícilmente nos sorprende nada de lo que está diciendo, ¿no? ¿Tenemos razones para creer que esas afirmaciones son una mentira? No. Pues, quiero decir, el que tenga experiencia en esto de ser colombiano tiene miles de razones para creer que estas afirmaciones son ciertas. Casi que cualquier investigación que se abra sobre cualquier institución colombiana que refleje corrupción de décadas, pues como que nos indigna y tal, pero sorpresa que uno diga, ¿hay brutas cómo pasó? No, realmente no. Ahora, más allá de eso, me parece que las investigaciones que Carrillo está adelantando en la unidad ameritan un seguimiento hacia atrás y hacia adelante muy serio, sobre todo porque desde que el gobierno Petro entró en contacto con la unidad, el tema ha sido una medio papa caliente. Me puse a revisar y resulta que en agosto del 2022, Petro nombró a Javier Pava, ingeniero geólogo con especialización en evaluación de riesgos, como director, y ya en marzo de 2023 le estaba pidiendo la renuncia por baja ejecución. Después de Pava, quedó como director encargado Luis Fernando Velasco, que es el actual ministro del Interior, y el man estuvo ahí como un mes porque era encargado nomás, y en abril del 2023 llegó Olmedo López. Duró hasta marzo de este año, casi que cumple el año, pero tuvo que salir por el escándalo de los carrotanques. Esto quiere decir que
esta entidad ha tenido 4 directores en año y 8 meses de gobierno. Y pensando en el diseño que tiene esta unidad, que la convierte básicamente en algo así como un fortín, es casi que deseable esta inestabilidad, porque el acceso al dinero ahí es muy fácil y ahí aparece algo que nos conflictúa o que no me conflictúa a mí, y es que como todos sabemos que los temas de mordidas y cebellez y sobrecostos en la contratación pública son históricos y endémicos, pues también sabemos que los que se la pasan haciendo ese tipo de cosas en un gobierno básicamente hacen fila para seguir haciéndolas en el siguiente. O sea, así funciona. Es maluco decir esto. Ejecutar presupuestos públicos, poner a circular ese presupuesto, aspirando a hacerlo con cero corrupción, aquí en Colombia es prácticamente imposible. Quiero decir, pensando en términos de corrupción, entre más fijo sea el director, yo imagino que es más fácil amarrar contratos. Y en ese orden de ideas parece que la primera buena decisión que toma Petro con respecto a la unidad es que llegue a dirigirla Carrillo. O al menos parece que esto que está haciendo él de despelucar el lugar es lo que tocaba hacer desde el principio. Porque es que la UNGRID básicamente grita, dejad que los contratistas corruptos vengan a mí. Pero entonces, en ese orden de ideas, uno no puede evitar preguntarse por qué Petro nombró a Olmedo López, si tenemos tan claro el papel estratégico de la unidad. ¿Quién es Olmedo López? En abril de 2023, cuando acababa de ser nombrado, La Silla Vacía lo resumió así. Olmedo López es economista, ha trabajado por 31 años en el sector privado en empresas como Practimax y Ecovid, que fabrican jabones y detergentes, y la corporación Sistema de Comunicación El Palmar, todas empresas privadas de Antioquia. Registra solo 1 año y 7 meses de experiencia en el sector público como secretario de despacho de la alcaldía de Itagüí, de Carlos Andrés Trujillo, quien es el exdirector Godo que llevó al Partido Conservador a la bancada de gobierno de Petro. Fue gerente de la campaña presidencial de Clara López en 2014 en Antioquia y es militante del Polo Democrático. El texto termina diciendo, Olmedo no tiene experiencia en gestión de riesgo de desastres. Viendo el contexto de cómo funciona la unidad y viendo la instantánea de país en la que estamos metidos, hay que preguntarse qué fue lo que más pesó en la decisión de Petro al elegir a Olmedo. Que fuera economista, que inspirara confianza por ser de la izquierda, confianza por ser del polo, que hubiera trabajado con quien llevó un pedazo de bancada conservadora al gobierno. ¿Qué fue lo que más pesó en esa decisión? Porque experiencia en lo público y en gestión de desastres no tenía. Su experiencia era la de haber trabajado con la empresa privada en Antioquia. Eso no tiene que ser sinónimo necesariamente de malos manejos, pero lo pone uno a pensar, ¿qué fue lo que vio Gustavo Petro en Olmedo López para elegirlo? ¿Y qué dijo Petro sobre su responsabilidad en la elección de Olmedo y la presunta entrega de dinero a Name y el presunto uso que se le habría dado a ese dinero? Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, busquen el botón que dice gracias aquí abajo y elijan la donación que quieren dar para que el canal funcione cada vez mejor. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, sigamos con el video. Bueno, pues el 3 de mayo, un día después de que Carrillo va a hablar con María Jimena Duzán, Petro publica el siguiente trin. Ni el gobierno ayudó a elegir al senador Name como presidente del Congreso, cosa cierta, lo hizo la oposición, ni el senador Name ha apoyado nuestros proyectos de ley, cosa cierta, ni en la época de las transferencias del dinero de la que habla Snyder estaban los carratanques. Ya Carrillo estableció las fechas. Lo que sí estaban eran las elecciones, dice Petro, refiriéndose a las regionales. Continúa. Soy responsable del nombramiento de Olmedo, totalmente cierto. En él creí como dirigente de izquierda antioqueña. Lo que veo es una transferencia ilegal de dinero que iba a las víctimas de tragedias hacia campañas electorales adversas a mi gobierno. O sea, la embarré nombrando a Olmedo, Name es culpa de la oposición y si hubo plata y lo usó para algo, habrá sido para las elecciones regionales porque la fecha de entrega de la plata coincide con las regionales. Y aquí entra a cuadro el tercer elemento a analizar en este escandalazo y es el ventilador que decidió prender Olmedo López y que empieza el 7 de mayo con este video. Primero, pedirle perdón al señor presidente. Creo que todos los que estuvimos involucrados en este lamentable hecho. ¿Perdón? Es como poquito, ¿no? Y es raro, porque eso uno se lo dice a un amigo, pero al que lo contrató a uno... Deplorable, porque otro camino es el que nos ha mostrado el señor presidente en sus años de lucha en Colombia. Y no solamente él, sino todos los que han luchado por la transparencia y por la lucha anticorrupción en Colombia merecen que el país conozca la verdad que merecen todas y todos los colombianos, para que todas y todos los que nos involucramos en este lamentable hecho, pues reparemos al país el daño causado.
Qué significativo el ser incluyente aquí, ¿no? Decir todas y todos aquí, muy significativo. O sea, hay unas todas involucradas, espero, que no sea pura inclusión, digo. Pero en definitiva, el mensaje es, le fallé a Petro. Lo que sugiere que Petro no estaba al tanto de lo que Olmedo estaba haciendo. A quien sí le cumplió, porque el video es mucho más largo y luego Olmedo López le pide a la Fiscalía Protección para él y su familia y acude también al principio de oportunidad y dice que le va a contar toda la verdad al país. Otro que dice, si me hundo yo, me llevo a más gente. Y en efecto, la Fiscalía lo incluyó en el programa de protección de testigos y Olmedo ya rindió declaración juramentada y entregó una matriz de colaboración con la que se compromete a revelar nombres de políticos y funcionarios del gobierno nacional que estarían relacionados con la planificación y ejecución del entramado de corrupción. ¿Quiénes serán? ¿De qué partido serán? ¿Por qué estarán en el cargo que están? Y aquí me surge pensar, parte de la respuesta que va a entregar Olmedo López va a remover este tema de la gran alianza que el pacto histórico prometió hacer o se propuso hacer con otros partidos y que de entrada pone sobre la mesa el hecho de que como que no había por dónde hacer alianzas limpias, ¿no? O sea, verdes, mal, liberales, mal, polo, mal. Como con quién tocaba aliarse, ¿cómo era? ¿Se podía realmente? O sea, digo, si se tratara de tener nombramientos absolutamente limpios en todas las carteras, ¿es posible? ¿Si hay gente? ¿Alcanza la gente? ¿Hay de dónde? No sé, son preguntas que de repente se me activaron con esta salpicadera de este escándalo de corrupción. Yo sé que no está bueno decir esto. Mándenlo al congelador. Pero además tengo esta sensación de que en el afán por bombardear al gobierno de Gustavo Petro, se está bombardeando todo. Y creo que eso ha empezado a salirse de las manos y el afán ya está haciendo detener esto, me refiero a la dinámica en la que estamos metidos. Y entonces ahí volví al Space. El gran tema que estaban hablando en el Space era la noticia de que 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, radicaron una ponencia que pide formular cargos contra la campaña de Gustavo Petro, alegando que hay pruebas de que hubo financiación irregular y violación de los topes electorales. ¿Estamos? Dentro de este tema, los comensales del Space se indignaron al comentar que ese mismo día, Álvaro Hernán Prada, uno de los magistrados del CNE, fue requerido por la Sala Electoral de Primera Instancia de la Corte Suprema para, abro comillas de un trino de Iván Cepeda, que asista a la primera audiencia en el juicio que se sigue en su contra por presunto soborno en actuación penal en calidad de cómplice, caso por el cual también ha sido llamado a juicio el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena. La audiencia se llevará a cabo el próximo 15 de mayo. Qué elegancia de semana la que nos espera. Esto quiere decir que uno de los que pide investigar la campaña de Petro en el Consejo Nacional Electoral es uno de los cómplices de los delitos por los que está siendo llevado a juicio Álvaro Uribe Vélez. Y los bodegueros de derecha se indignaron por eso. Hablaban de eso como un ataque, como un invento. Y entonces me pareció que lo que más les importa es tener como una contra al juicio de Uribe, es como una dinámica de juicio contra juicio, y también como frenar esta dinámica de bombardeen todo y terminar bombardeándose ellos mismos. Y la única manera es que Gustavo Petro no cumpla con su mandato. Ahora, yo sé que si digo esto voy a sonar a que estoy hablando del golpe blando y que el tal golpe blando no existe, pero voy a traer a colación parte de esos audios que me llamaron poderosamente la atención, particularmente la intervención de Pierre Onzaga, el personaje que les presenté en la píldora anterior. Que lo que está haciendo Petro es una respuesta al 109. El tipo no le teme a nada, ni a las Cortes, no le teme al Congreso, no le teme sino a una sola cosa, y es al proceso que él llama el golpe blando. Nosotros hemos sacado camisetas, impreso volantes, impreso afiches, hemos hecho un trabajo de hijo de madre de recursos propios, aquí nadie nos ha financiado para poder hacer eso. Y lo que siempre veo es que la gente reconozca que es el 109 y que cualquier congresista que quiera preguntarle a una persona que tiene una ficha en la calle, cuando sale a marchar, ¿qué es el 109? Esta persona con seguridad le va a contestar de cabo a rabo qué significa el artículo 109. El año pasado saqué una columna porque empezaron a hablar de paro el año pasado, a comienzos del 2023, y hace poquito saqué otra que se llama el 109 de Dios, que habla del paro. El 109 de Dios. ¡Dios! Petro despichó los botones correctos lastimosamente. ¿A qué me quiero referir? Petro ataca sistemáticamente el espíritu nuestro, ataca sistemáticamente nuestra voluntad, nos reta, nos lleva casi que a odiarlo por sacar la bandera del grupo terrorista, por ser antisemita, por ser un completo desgraciado. Yo confío en que todos entiendan lo que estoy diciendo de fondo, no de forma. Y es algo sistemático que el tipo está haciendo con un objetivo, y es enervar a la sociedad colombiana, es indignar a la sociedad colombiana a tal punto que llegue a la confrontación, que llegue
a usar vías de hecho, porque él dentro de las vías de hecho se mueve como pez en el agua. Nosotros no, nosotros siempre hemos estado en la legalidad, nosotros siempre hemos estado bajo la norma constitucional. Él fue el que propició el paro en 2021, en el cual cerca de 15... ¡Wow! Petro hizo el paro, no el inepto de Duque. Ok. A mí lo que me llama la atención es que la justificación de quienes están promoviendo el paro, y no hablo de ustedes aquí porque sé que no son los que lo están impulsando, sino que las personas con las que he hablado que están interesados en promover este paro, tienen como argumento que en el 57 cayó Rojas Pinilla con un paro. Yo quiero hacer muy didáctico esto, y es que Rojas Pinilla era un general de la República, le llamaban la dictadura blanda, claro, se salió del orden constitucional, sin embargo, pues era un general de la República, no era un guerrillero ni un terrorista. Gustavo Petro vuelve y juega con Rojas Pinilla y vuelve y juega con lo de guerrillero, o sea... ¿Qué creen que puede pasar en un escenario de paro de Gustavo Petro? Primero, ha liderado paros, segundo, sabe financiarlos, tercero, sabe infiltrarlos, porque ya sabemos que en el 2021 estuvo el ELN y las FARC, para sus propósitos, para asemejar o tratar de emular a una sociedad que no existía, que supuestamente estaba indignada. ¿Qué? ¿Una sociedad que no existía? ¿La indignación no existía? ¿No había indignación contra Duque? ¿Se le inventó toda Petro? ¿What? Y va a hacer que ataquen a la fuerza pública. Y en ese momento declaran el conocimiento interior. O deja el paro con una confrontación indefinida de un año, empobrece. ¿Ustedes creen que no va a ser capaz de dejar que el país prácticamente muera de hambre en medio del paro que supuestamente lidera la derecha? Para lograr declarar el enemigo interno que lo tiene, claro que va a ser capaz. Esto sí es lo último en guarachas. El enemigo interno resulta que ahora es un invento de la izquierda. No hay más de 100.000 desaparecidos en Colombia. No hay 6.402 falsos positivos. No hubo represión policial en el paro. ¿What? ¿Quién está provocando a quién? Aquí me pregunto, ¿por qué ese space es público? ¿Por qué hablan esto públicamente en Twitter? De verdad, si ahí puede entrar cualquiera, como yo. Puede ser una manera de alborotar el avispero, puede ser, porque yo alborotada estoy. Una vez un proyecto dictador tiene el enemigo interno, se justifica internacionalmente. Petro hoy no lo tiene, hoy trata de hablarle mal a los empresarios, a la clase privilegiada de toda su carreta asquerosa que nos repumen, pero no la tiene. En el momento en que se la demos, no vamos a poder tener futuro ni libertad en Colombia. La alternativa, porque siempre preguntan, ok, listo, no hacemos para entonces, ¿cuál es la alternativa a eso? Nosotros ya venimos construyendo, muchos empujando el tema del juicio. Nosotros tenemos que estar parados en la Constitución, parados en la ley, parados en paz, diciéndole, no señor, usted aquí no pasa. Y nosotros no pasamos sus líneas. Hasta que él pase las líneas, incluso si él pasa las líneas, nosotros tenemos que seguir parados en base a la Constitución. ¿Por qué? Porque le demostraríamos al mundo que él es el que está violando la Constitución, así como saltó hoy, todo beligerante, como todo terrorista, como lo que sabe bien hacer, perfectamente puede pasar la siguiente línea y termina en la cárcel como Castillo o peor. Aquí el man empieza básicamente a explicar una estrategia de golpe blando. Pero si nosotros damos el primer paso, y ese primer paso es entrar en un paro, pasa lo que acabas de decir, David, no sirve para nada un paro. Durante un año en Venezuela, ellos saben cómo es el libreto. Perfectamente lo pueden llevar a 2 años o a 1 año, a abrir la posibilidad de la constituyente a través de la conmoción interior. Y todos los que estuvimos siendo parte, o estuvieron, porque yo no estoy siendo parte de la creación y consecución y mantenimiento del paro, primero van a ser los enemigos internos y segundo van a justificar el logro de la revolución que busca Gustavo Petro. Al menos en ese space hay en marcha un proyecto de golpe blando. Y es tanto el afán que están utilizando 2 argumentos que no tienen sentido. Y ya les voy a explicar por qué. Con respecto a la efectividad del artículo 109, al que se aferra Pierón Saga como herramienta constitucional para llevar a juicio a Petro, ya vimos en la píldora anterior que según varios expertos consultados por La Silla Vacía, ese artículo no ofrece la posibilidad de enjuiciar al presidente. Es decir, sirve para que la comisión de acusación investigue la campaña y cite gente a dar testimonios, como ya empezó a pasar, pero el resultado de esa investigación no tiene forma de desembocar en un juicio a Petro. Entonces el artículo 109 no sirve para una vía constitucional. Ahora, sobre la pertinencia de la investigación del Consejo Nacional Electoral, varias personas, entre esas Ariel Ávila, han dicho que tampoco sirve para eso. En las últimas horas estalló un nuevo debate en Colombia. 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral básicamente pues tienen un proyecto de sentencia. El presidente acusa que esto es el inicio del golpe blando, que tiene un fuero y llama a la movilización popular. Es obvio que el CNE tiene que investigar, digamos, eso no tiene duda, pero si bien tiene que hacerlo, lo que sí es claro es que no pueden investigar al presidente. El presidente tiene una cosa que se llama fuero integral, y ese fuero integral significa que todo lo concerniente a él lo puede hacer solo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y así ha sido no ahorita, sino siempre. Por ende, si la sentencia tiene cosas
contra el presidente, pues eso es una nulidad, pues queda nulo el trámite porque pues el fuero es integral. Puede investigar o puede tener cosas del señor gerente de la campaña, de auditores, de cualquier cosa, pues, miembros de la campaña, pero no del presidente. Entonces, si ninguna de estas dos herramientas sirve para tumbar al presidente constitucionalmente por una vía pacífica, ¿qué es lo que tienen realmente entre manos los personajes del Space que están calentando el parche a punta de la promesa de tumbar a Petro de manera constitucional y no violenta con la investigación del CNE y el artículo 109? Lo que se cocina ahí es la posibilidad de llegar a una confrontación violenta, instrumentalizando a gente que se va a mover a partir de la promesa de estar haciendo parte de una búsqueda pacífica de la salida del presidente, y que en el camino solo van a alimentar discursos de odio como los que se escuchan en ese Space. Y por este camino que acabamos de recorrer, me parece que la instantánea de país que acabamos obteniendo es más bien una radiografía del resquebrajamiento de la manera en que veníamos funcionando hasta hoy, lo cual me parece que está bien porque creo que es algo que Colombia necesita, pero al mismo tiempo nos está enfrentando a una situación muy delicada, porque hay una radicalización en la polarización ideológica, hay un debacle de la credibilidad de todos los partidos y están quedando unos vacíos de liderazgo que en medio de la desesperación pueden terminar siendo llenados por cualquiera, por cualquier cosita que decida pararse ahí para llenar el hueco. Y adicionalmente hay tremendas ganas de llegar a una confrontación directa, sea vía marchas, sea vía paro, que no le hacen bien a nadie y que necesitamos detener. Y se me ocurre que por eso es que Iván Cepeda está insistiendo en llamar al acuerdo nacional, y se me ocurre que eso es lo que toca hacer, pero no va a ser un acuerdo prístino y libre de las prácticas arcaicas que ya traemos en esta inercia de nación que somos. Y esa es la píldora de hoy. Muchas gracias por ver este contenido hasta este punto. Gracias por estar apoyando el canal. Gracias por estar atentos a los lives. Acuérdense que para enterarse pueden seguirme en mis redes. En Instagram soy @esta-es-la-píldora y en X soy @carolanfiru. Nos vemos esta semana con algún live que ojalá nos ayude a entender mejor esto. Y ya.